¿Cuál es el objeto del derecho en los condominios? La propiedad en condominio recae sobre un conjunto inmobiliario que está integrado por lo que se conocen como unidades privativas o bienes propios, que no es ni más ni menos en Costa Rica que las fincas filiales, y los bienes comunes, que no es ni más ni menos que las áreas comunes en la propiedad horizontal o propiedad en condominio. Los bienes privativos y bienes comunes son los que constituyen los elementos objeto del condominio. El derecho de propiedad en condominio se caracteriza entonces por una dualidad en ese contenido, la cual va a combinar la propiedad exclusiva sobre las áreas privativas o fincas filiales y una especie de condominio o de propiedad en común sobre las áreas comunes. Los bienes privativos y los bienes comunes constituyen el conglomerado de bienes que conforman el condominio. Esto va a constituir finalmente la finca matriz. Y hay una situación de interdependencia entre la finca filial o unidades privativas y el conjunto del complejo. O sea, las fincas filiales dependen del conjunto, pero el conjunto en total, áreas comunes y fincas filiales son precisamente el condominio. Veamos los bienes privativos. ¿Cómo definimos a los bienes privativos? Son aquellas áreas dentro de un complejo condominal que corresponden al dominio exclusivo de su propietario, incluidos sus accesorios y espacios necesarios para su aprovechamiento, a la que en Costa Rica se le denomina finca filial. ¿Qué elementos de esta definición debemos resaltar? Corresponde al dominio exclusivo de su propietario, o sea, sobre esa unidad privativa podemos tener un propietario o varios propietarios, propietarios físicos, propietarios jurídicos, combinación de propietarios físicos, combinación de propietarios jurídicos o combinación de propietarios físicos y jurídicos. Eso quiere decir que las unidades privativas pueden pertenecer a un titular o a varios titulares en copropiedad. Pero hay un uso, hay un dominio exclusivo de esos propietarios o de ese propietario sobre esa unidad privativa. El otro elemento que vamos a resaltar es que la unidad privativa, que suele estar muy claramente identificada en una sola parte, pero incluye todos sus accesorios, muebles o inmuebles, y especialmente los bienes muebles que están en forma permanente en esa área, y también algunos otros espacios necesarios para su aprovechamiento desde la perspectiva privada. En muchas ocasiones también se ha dado extensión de la unidad privativa. Entonces, la unidad privativa no está toda pegada, sino que, por ejemplo, está un apartamento y además se extiende hacia el área de parqueo. Actualmente se maneja más como diferentes fincas filiales, lo que hacen un manejo más sencillo del condominio. Entonces, ¿qué pueden ser unidades privativas? Lotes, viviendas, apartamentos, estacionamientos, fincas, locales, cualquiera que sea susceptible de aprovechamiento independiente, porque tiene salida propia a un elemento común o a la vía pública y que puede pertenecer a su propietario. O sea que tiene propietario y cada propietario tiene un derecho singular y exclusivo sobre su propiedad. Entonces, extraemos la característica de que son bienes que pertenecen exclusivamente a los propietarios
y que están destinados al uso y gozo independiente de estos propietarios. Por tanto, el propietario puede usar, gozar, disfrutar, vender, enajenar de cualquier manera, hipotecar, etcétera, esa unidad privativa o finca filial. Características: aprovechamiento independiente, área para ser usada, gozada y disfrutada por su propietario, puede excluir a todos los demás dueños de unidades privativas, o sea, cada unidad privativa tiene su propio dueño con exclusión de todos los demás. En este sentido, se puede revisar el artículo 7 y 8 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. Y deben tener salida propia a un elemento común o directamente a la vía pública. En otras palabras, cada unidad privativa tiene que tener salida a la vía pública, lo cual se puede hacer directamente, o sea, de la unidad privativa al frente está una vía pública, o de la unidad privativa se sale a una servidumbre, o de la unidad privativa se sale a un área común que lleva a la vía pública, o de la unidad privativa se sale a alguna zona común y que llega a una servidumbre que sirve a la finca matriz, que a su vez lleva a la vía pública. Pero en todo caso, tiene que tener salida a la vía pública. Quisiera remitirlos a la clase sobre materia registral de los condominios, pero no está mal recalcar que la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominios 7933 indica que en la escritura de constitución se debe especificar para cada bien privativo la descripción de la filial, su número, el proceso constructivo, destinos, en qué nivel está o en qué piso está, en qué bloque puede estar, su situación. Esa situación no es solo a nivel del piso, sino a nivel de la provincia, el cantón, el distrito, cuáles son sus linderos. Entonces, cuando está lindando hacia área común, o si está lindando hacia vacío, o si está lindando hacia otra finca filial, o sea, todas sus colindancias, y la medida del área privativa, indicando las medidas según constan en los planos del proyecto o anteproyecto. También es importante resaltar que se le va a dar un coeficiente de copropiedad a cada finca, la cual debe coincidir con lo indicado en el cuadro de áreas respectivo. Se le va a dar un valor individual a cada finca con respecto al valor total del condominio, y de aquí sale precisamente el porcentaje de valor de cada finca, que sirve para efectos tanto del pago de las cuotas condominales como de los votos en asamblea. La naturaleza del condominio de lotes se debe indicar que son FFPI o fincas filiales primarias individualizadas aptas para construir, cuánto es el área que se puede construir, cuál es la altura, y todo debe ser conforme a los planos constructivos y al reglamento del condominio. Y también, pues, cualquier otro detalle necesario para la correcta identificación de las áreas privativas. Cada finca filial constituye entonces una porción autónoma y debe estar acondicionada para el uso y goce independiente de su propietario, comunicada directamente con la vía pública en la forma que les he indicado, o que va a ser a través de un espacio común en forma directa o a través de servidumbres. En cuanto a la exclusividad, recalcar que cada finca filial, sus accesorios y los espacios necesarios para su aprovechamiento pertenecen exclusivamente a su propietario o propietarios, pero con una situación especial de interdependencia entre la unidad privativa y el conjunto del edificio o complejo. O sea, que el bien privativo o la finca filial
es de uso exclusivo del propietario o propietarios, pero tiene limitaciones establecidas precisamente por ser una propiedad en condominio. Entonces me lleva a las limitaciones. Los interiores de la unidad privativa. Cualquier obra o reparación en el interior de una finca filial son permitidas siempre que estos cambios no afecten la estructura, no afecten paredes maestras u otros elementos esenciales del condominio. Esto en condominios ya edificados, en edificios. Los propietarios deben abstenerse de todo acto, aún en el interior de su propiedad, que impida o haga menos eficaz la operación o el aprovechamiento de los servicios comunes y las instalaciones generales en los edificios. Pero de igual manera, en las fincas filiales primarias individualizadas, cualquier construcción que se haga debe ser acorde a lo establecido en el mismo reglamento constitutivo del condominio. O sea, debe respetar las áreas de cobertura, las alturas, etc. En cuanto a los exteriores del bien privativo o de la finca filial, en los condominios verticales, horizontales, mixtos, combinados, que tengan edificaciones y cuando las construcciones son contiguas, deben existir muros divisorios entre las unidades privativas. No importa el destino, siempre va a requerir de esos muros divisorios. Además, deben existir separaciones de las unidades privativas con las áreas comunes y deben construirse con materiales no inflamables hasta por encima de la cubierta. Todo de acuerdo con el reglamento de construcciones, tanto a nivel nacional como el reglamento de construcciones interno del condominio. Nótese que aquí estamos hablando de condominios en edificios. También, en tratándose de edificios, deben respetarse las condiciones en materia estructural, deben respetarse las fachadas, los materiales de construcción deben ir acorde con lo establecido en el reglamento del condominio y, muy importante, cualquier modificación, esto en condominios horizontales o verticales o mixtos, cualquier modificación debe ser gestionada ante el administrador del condominio para determinar si está permitido de acuerdo con el reglamento o se debe llevar a la asamblea de condóminos para efectos de su aprobación. En cuanto al destino de los bienes privativos o fincas filiales, deben ser utilizados de acuerdo con el destino indicado en la escritura constitutiva, de acuerdo a la moral, a las buenas costumbres y, por supuesto, a lo que establece la ley reguladora de la propiedad en condominio, su reglamento y el ordenamiento jurídico en general. Las fincas filiales pueden ser segregadas siempre que las partes segregadas cumplan con todos los requisitos dispuestos en la ley para las fincas filiales y, muy importante, que así lo admita el reglamento de condominio. Entonces, cuando se constituye el condominio debe permitirse la posibilidad de la segregación, número uno, y si se segregan no puede ir en contra del ordenamiento jurídico, o sea, no puede ir en contra de la ley reguladora de propiedad en condominio, de su reglamento, de la legislación de planificación, de los reglamentos de segregaciones y urbanizaciones, ni en contra del reglamento interno del condominio. Y en dichos bienes no pueden efectuarse actos ni incurrir en omisión que vaya a perturbar la tranquilidad de los demás propietarios o comprometa la solidez, seguridad, salubridad o comodidad del condominio. En otras palabras, vivir en condominio tiene una serie de ventajas, pero tiene también una serie de limitaciones. ¿Y qué tipo de bienes privativos hay? En diferentes clases los hemos mencionado.
lotes, pisos, apartamentos, locales, estacionamientos, casas de habitación, áreas comerciales o locales comerciales, oficinas, bodegas, zonas industriales, fincas agrícolas, en fin, todos aquellos distintos tipos o destinos que la ley permita, lo cual no es una lista taxativa, no es lista taxativa, pero por supuesto que tienen que ser permitidos ir acorde a la ley. Y por otro lado tenemos los bienes comunes. Los bienes comunes los podemos definir como aquellos que pertenecen en común a todos los propietarios o titulares de unidades privativas, pero son comunes porque de ellos depende la existencia o integridad del complejo o porque contribuyen al logro de uso y goce más conveniente o máximo disfrute de los dueños. Entonces, con esta definición, básicamente estamos diciendo que existen dos tipos de áreas comunes. Aquellos que dependen la existencia e integridad del complejo o del condominio, o los que son para un uso, goce y disfrute de los dueños. Las características de los bienes comunes es que son inherentes a la propiedad de cada finca filial. O sea, porque se es propietario de una finca filial, entonces se es copropietario en áreas comunes. Son para el uso y disfrute de los condóminos, los cuales podrán ser usos restringidos o no, pero es de los condóminos. Y son una copropiedad con indivisión forzosa, o lo que se conoce como bienes pro indiviso. Son propiedades que no pueden dividirse. No puedo como copropietario decir, ya no quiero ser dueño de mi porcentaje del parque infantil en el condominio y por tanto lo cedo, lo vendo, lo traspaso. De manera que tiene un carácter accesorio, pues su función es permitir el uso y goce de áreas privativas, hacer más bonito, más cómodo el uso de lo que soy dueño en forma exclusiva, o sea, de la finca filial. Los bienes comunes son necesarios para el uso y aprovechamiento del condominio. Estamos hablando en cuanto a circulación, localización de servicios generales para la existencia del mismo, seguridad, salubridad, acceso, conservación, ornato. Entonces, la lista de áreas comunes no es taxativa. La más importante, la que es siempre, es el suelo, la tierra. Pero tenemos las vías de acceso, las casetas de guarda, las tapias perimetrales, los postes de alumbrado o los conductos subterráneos de alumbrado, las intercomunicadores, todas las tuberías, las áreas recreativas, ascensores, zonas de aguas, tanques, bombas de agua, pozos, etc. Entonces podemos decir que tenemos por un lado los bienes comunes para la existencia e integridad del complejo. Suelo, vías de acceso, cimientos o muros maestros, techos en los edificios, casetas de guarda, escalera, ductos y conductos, alumbrado, ductos para internet o ductos para todo lo que es fibra óptica, para cableado de televisión, etc. Y tenemos bienes comunes para el goce y disfrute del complejo. Calles, senderos, zonas verdes, áreas de juegos infantiles, ascensores, piscinas, saunas,
ranchos, barbecue, cancha de tenis, área de deporte, saunas, etcétera, etcétera. Por supuesto que dentro de los usos y tipos es importante resaltar que los cimientos, las paredes maestras, las medianeras, los techos, las galerías, los vestíbulos y las escaleras, las vías de acceso, de salida, de desplazamiento interno, eh, dependiendo del tipo de construcción o desarrollo que se trate, van a ser siempre entonces considerados como áreas comunes. Los locales destinados al alojamiento de personas encargadas de la administración o seguridad del condominio, las oficinas administrativas son consideradas también áreas comunes, la oficina del administrador, cuando lo hay, es considerada área común. Los locales y las instalaciones de servicios centrales, electricidad, iluminación, telefonía, agua, refrigeración, tanques, gas, bombas de agua, etcétera. Los incineradores de residuos, cuando existen, las áreas de recolección de basura, las instalaciones destinadas para residuos sólidos y líquidos, y cualquier otra que especifique el reglamento. También en cuanto a los usos, podemos indicar que las cosas comunes o las áreas comunes pueden ser de uso general o de uso restringido. Pertenecen a todos los titulares del condominio, quienes van a tener entonces un derecho proporcional al porcentaje que represente el área fijada para su finca filial dentro del condominio. Todos estos son de uso general y se van a manejar precisamente a propósito de esa proporción que se indica por el valor o el valor proporcional. Ningún propietario puede ser limitado en el uso y gozo irracional de las cosas comunes generales más que por los reglamentos que existen, pero se es dueño en forma proporcional. Explico esto. Asumamos que existe en un condominio una piscina que se denomina un lap pool para hacer ejercicio nadando. No porque alguien tenga un porcentaje de valor mayor puede hacer mayor uso de la piscina en perjuicio de los demás, sino que el reglamento nos va a establecer cuándo se puede usar la piscina, cuál es la forma en que se usa, cuánto tiempo, pero será igual para todos. Pero el valor porcentual sí va a ser el mismo para efectos de la copropiedad que se tiene. Entonces, no se puede alegar que se tiene un derecho mayor al disfrute de las cosas comunes generales porque el porcentaje sea superior al de otros propietarios. Y también pueden haber áreas comunes de uso restringido general o específico. Esto es, que podrían haber áreas como la que estamos viendo aquí, que es la parte eléctrica, en donde solo puede entrar el personal autorizado. ¿Y cuál es ese personal autorizado? Pues evidentemente los empleados o la administración o quien la administración indique. Entonces, venimos diciendo que en los condominios las áreas comunes pueden ser restringidas o de uso general. Dentro de esas áreas comunes se pueden asignar espacios o instalaciones a determinadas fincas filiales, según lo establece el reglamento a la ley reguladora de la propiedad en condominio. Pueden así entonces restringirse independientemente de si están construidas o no, según se destinen al uso y aprovechamiento de todas las filiales o solo alguna de ellas.
Entonces, ¿hay restricciones generales a todos los condóminos? Repito, por ejemplo, es prohibido tocar las áreas de paneles eléctricos, o hay restricciones a ciertas áreas o a ciertos condóminos dependiendo de la filial. Entonces, en algunas ocasiones hay ciertas filiales que tienen acceso a ciertas áreas específicas del condominio que otros no tienen. Entonces, podemos establecer que, digamos, en un edificio como el que estamos viendo, en la parte de arriba hay zonas sociales y esas zonas sociales son de uso general o que son de uso restringido solo para los que tienen el penthouse y el piso anterior, por dar un ejemplo. En cuanto a la enajenación de las áreas comunes, debemos indicar que los derechos de cada condomino no pueden enajenarse, no se pueden grabar, no se pueden embargar, no se pueden transmitir en forma independiente. Como se ha mencionado, son inherentes a la propiedad de la respectiva finca filial. Se es copropietario porque se es dueño de una finca filial y en consecuencia es inseparable de dicha propiedad. En otras palabras, no la puedo vender, no la puedo dividir, no la puedo embargar, no se puede hacer nada con mi parte proporcional del área común. Y en el momento en que transmito por alguna forma mi área privativa o la finca filial, en forma inherente, lleva el porcentaje del área común. Las áreas comunes también podrán ser alquiladas o arrendadas. Las áreas comunes de uso y disfrute, que así lo autorice el reglamento y previo acuerdo de la Asamblea de Condóminos, podrán ser arrendadas. El producto de este arrendamiento se incorporará a los ingresos comunes del condominio. Podemos dar un par de ejemplos. En aquellos condominios de locales comerciales, me refiero a un centro comercial, a un mall, en muchas ocasiones los grandes pasillos tienen ciertas áreas donde se ponen kioscos y estos kioscos son arrendados. Entonces son áreas comunes que se arriendan a particulares para que exploten los kioscos y el ingreso de ese arrendamiento pues entra a las arcas comunes del condominio. De igual manera, en condominios, por ejemplo, residenciales, hay ciertas zonas que se pueden arrendar a los particulares para que tengan venta de alimentos, digamos, cerca de las piscinas, o venta de utensilios deportivos cerca de las áreas comunes. Otra cosa muy usual es en condominios de oficinas, arrendar ciertas áreas comunes para sodas, restaurantes, zona de fotocopiado o venta de utensilios de oficina. En cuanto a las mejoras, en las cosas comunes, las mejoras deben ser aprobadas en asamblea de condóminos mediante una votación especial. Cuando hablamos de mejoras necesarias, se deben aprobar por los votos de los propietarios que representen la mayoría del valor del condominio. Mientras que las mejoras útiles por los votos de los propietarios que representen las 2/3 partes del valor del condominio. Entonces, a nivel práctico, ¿cómo funciona? Cómo funciona es que el administrador suele establecer en el presupuesto anual un rubro para mejoras necesarias, de tal manera que sean aprobadas por simple mayoría del condominio. Sin embargo, si hablamos de mejoras útiles, sí debe existir una votación especial
y con las 2/3 partes del valor del condominio para que éstas se puedan dar. Algunos elementos adicionales importantes de mencionar son los artículos 35 y 48 de la ley reguladora de la propiedad, perdón, del reglamento a la ley reguladora de la propiedad en condominio, que nos establece que, por supuesto, habiendo excepciones previas establecidas por la ley o la escritura constitutiva, los elementos, pertenencias o servicios comunes pueden ser susceptibles de división o transformación, pero debe ser aprobado. Igualmente, partes de las áreas comunes pueden convertirse en áreas privativas siempre y cuando sean áreas en exceso y sea aprobado por unanimidad de la Asamblea de Condóminos. En este sentido, remito a la clase sobre Asamblea de Condóminos en la que se indican diferentes formas de votación para efectos de aprobaciones, porque en más de una, como en este caso, se requiere de unanimidad. Asimismo, no se pueden colocar muros, verjas o setos que segreguen una parte de áreas comunes para un uso exclusivo de algún propietario. Sin embargo, si el proyecto del complejo contempla espacios de terreno para uso exclusivo de uno o más propietarios, sí se podrá hacer, o sea, cuando hablamos de áreas comunes restringidas. Finalmente, ¿cuáles son las obligaciones de los propietarios en relación con las áreas comunes? Como número uno, respetar el destino de los bienes. La piscina de ejercicio es para piscina de ejercicio. La piscina de recreo no es para hacer ejercicio, es área recreativa. El gimnasio solo se puede utilizar para gimnasio y las vías de vehículos para vehículos. Y así sucesivamente. O sea, debemos respetar el destino de cada uno de los bienes. Hacer un uso racional de los mismos. Quiere decir que no porque yo sea un propietario con un valor porcentual mayor, puedo hacer un uso mayor en exclusión de los demás. Y también, por ser bienes comunes, debo compartirlo con todos los demás. Entonces, la utilización debe darse sin limitar, sin disminuir, sin perjudicar el derecho de los otros titulares de fincas filiales, que por ser titulares de fincas filiales son cotitulares de las áreas comunes. Además, se deben sufragar los gastos de administración, conservación y operación de las áreas comunes. Esto se hace en forma proporcional, precisamente con base en ese valor proporcional que se tiene en la propiedad privativa o en la unidad privativa, y se conoce como la cuota condominal. Y sin duda, cumplir con el reglamento de condominio y administración, así como los reglamentos especiales en cuanto al uso de las áreas comunes.